Soy Antonio Martínez Lara, he sido maestro, me jubilé hace unos años y siempre en mi vida he estado en torno a la escuela y de las preocupaciones, no solamente de la escuela, sino de la sociedad en general, para que responder a ella en todas las facetas que tiene que hacer una persona, y en coherencia con eso me he preocupado de que en la escuela he tratado de ir formando ciudadanos, gente inquieta, que sea responsable de su propia conducta y de la sociedad en la que vive. Eso me ha llevado a mí durante bastante tiempo a ser también activista en distintas facciones, sindical, en el movimiento de renovación pedagógica, porque la escuela en la que yo estaba me parece que siempre ha de estar en preocupación permanente de mejorar, y la que heredamos los de mi generación era muy mejorable. En ese contexto he estado y en fin, y ahora pues estoy aquí en la faceta de como escritor porque siempre me ha interesado de manera especial la expresión. He hecho que quienes han estado a mi alrededor incentivarlos para que se expresen, y se expresen escribiendo, que es una manera casi más completa de entender a quienes nos hablan, a quienes nos escriben, a quien leemos. El libro un poco lo dice su título. El título es Ciudadano y Maestro, o desde el franquismo al siglo XXI, otra transición. Cuando digo otra transición, quiero decir la necesidad que he entendido de explicar cómo he vivido yo esta transición y cómo ha ido evolucionando, como digo, la escuela y la sociedad al compás de mi labor docente, e incluso siguiendo en este momento. Creo que han pasado cosas importantes y que entiendo que la ciudadanía tenía que ser consciente de ellas, pero desgraciadamente por el tema y por la manera de la sociedad actual parece ser que no es tanto. Yo creí que el maestro como tal, el que ha pasado 40 años de su vida trabajando en esto, tendría que haber dejado un testimonio incluso a los maestros que entran nuevos, para decirle un poco: yo encontré el trabajo de esta manera y lo entrego en este contexto, y es un poco la memoria continua que tiene que hacer la sociedad, y de eso me he preocupado. Y aquí en el libro, precisamente, como hablo de maestros que se jubilan, maestros y maestras que se jubilan, y maestros y maestras que entran, ahí presento bastantes episodios de la didáctica, la manera en que yo he abordado la vida que de nuestros alumnos desde su infancia, de su juventud, con la proyección que tienen para los demás. Entonces, hablamos de la historia personal, hablamos también un poco de qué tipo de Navidad y qué tipo de desarrollo y qué sociedad sería ideal para que desde el punto ecológico y desde todo el punto pusiéramos todos la vista en un futuro feliz para el conjunto de la humanidad. Yo recuerdo que cuando era niño, porque siempre cuando uno es maestro saca un poco los recuerdos del maestro que le enseñó, de los maestros o maestras que a él le enseñaron, y efectivamente en el ambiente entonces, cuando yo era alumno, estaba todavía por ahí la frase de «tienes más hambre que un maestro escuela». Recuerdo que con la primera ley general que casi estrené a los 3 o 4 años de haber entrado como maestro, fue la ley Villar-Palasí, y aunque eran las postrimerías del franquismo, Villar-Palasí se planteaba que el maestro tendría que tener un mínimo de dignidad para relacionarse con la sociedad sin ese menoscabo que había. De todos modos, la formación del maestro, la formación inicial del maestro ha dejado siempre que desear. Hubo una tentativa importante durante la República que se llamaban los maestros profesionales de primaria. Ese cuerpo era precisamente, se hizo entonces universitario, y se planteaba que los maestros, que quien se dedicaba a la enseñanza estuviera preparado para atender lo que es la educación por sí, desde los primeros años hasta la universidad. Y ese contexto era el que se ha visto. Después vino el franquismo, que sí mismo fue el viento solano que lo recogió todo, lo asoló todo, y se perdieron todos los grandes avances de la República, fundamentalmente en la educación,
y entonces hubo que reempezar de principio. Luego se tomó la educación y al principio no se pensó en seleccionar un poco para la educación precisamente a las personas que tuvieran una especial aptitud para eso. Entonces entramos. Y en el tiempo último, pues hay también, y después de entrar en la escuela hay muchas personas que se aficionan y tienen verdadera vocación por esto y hacen un intento de mejorar bastante la escuela en que se han encontrado, y cada uno trata de avanzar en la medida que pueda. Pero resulta que la formación del maestro, recogiendo las mejores experiencias, no se sigue haciendo. En la escuela de formación, la universidad actual, yo tengo algún amigo que ejerce allí de profesor y está todavía muy encorsetada en lo que es la enseñanza un poco de la lección magistral, la transmisión oral como tal, pero no se ha entrado en lo que sería lo que es la construcción colectiva del conocimiento, la construcción colectiva que a su vez entra en la responsabilidad colectiva de la persona que interactúa cada día ejerciendo como dueño de su propio acto y de su silencio incluso. He contado con la presentación del libro con dos compañeros, Carmen Molina y Alfonso Infante. Tienen una gran tradición, aparte de ser maestros, son también maestros en la fotografía y un poco en el diseño, y ellos sabían exactamente cuál era el tipo del libro que yo había escrito y han hecho una portada muy acorde con el contenido de él. Tengo que destacar primeramente a las personas de los grupos pedagógicos, que éramos los maestros inquietos que nos asociábamos en su momento para que la escuela fuera algo vivo y que sirviera para reflejar a una sociedad que quería crecer. En ese sentido he tratado de ser un poco el juglar que cuenta la gesta de un colectivo que es ese. Luego también, efectivamente, recuerdo las personas con las que he compartido otras inquietudes, otras actividades, la sindical y también en el campo de la política en el que participé y me manché un poco en lo que tiene que ser. El libro al final pues tiene, en vez de tener un índice que podía decir la bibliografía, la amplío y hablo de la bibliografía de los libros y de las personas que han dejado huella en mí y que han contribuido a que este libro salga adelante. Siempre he dicho que he escrito siempre y he hecho escribir. Lo que ocurre es que muchas veces se han amontonado unas cosas con otras y bastante de lo que he escrito está en el cajón y ahora con un tiempo un poco más distendido probablemente le dé salida. Pero antes he participado en obras colectivas de educación, también de literatura y también en la escuela he participado con textos de difusión interna, tanto en eso, de los que han llegado también al CED profesores, al centro de profesores y algunos sitios que han servido un poco como material de información y de disfrute también. Era una editorial que tampoco es de las más bollantes, sí que tiene relación con el mundo de la distribución. Y entonces en su momento pues se mandó un boletín de novedades que se hace normalmente a las principales librerías y aquí a Linares han llegado a 2 o 3 a las que yo conozco y efectivamente que yo sepa puede ser que hay en otras librerías y que yo respeto y entiendo mucho el trabajo de los libreros porque en el fondo son personas que aman la cultura y que son bastante más que comerciantes. Y en ese sentido cito las 2 librerías, pero no excluyo las demás. Entre Libros y León Felipe es donde yo sé que está yendo la gente y está comprando el libro. No sabía exactamente a qué destinatarios iba, pero está claro que ha ido mucho a la comunidad educativa, a padres, maestros, familia en general, que ver aquellas esquinas que podían mejorarse en la educación.
también el aspecto político y ciudadano lo he abordado en la convivencia que he tenido durante los tiempos que estuve más en primera línea en ese sentido. Hoy vivimos en una sociedad que interesa poco el ser y mucho más el tener. Tenemos el ejemplo de que todo se ha mercantilizado. Desde la propia escuela, claro, aprenden, ven en el ambiente, unos lo ven y otros lo intuyen, que por ejemplo hasta personajes de la política consiguen aumentar su currículum con títulos sin acudir a la universidad. En ese contexto, pues los niños en el colegio, en la educación, en la infancia, han perdido relativamente la filosofía, que estrictamente se ha quitado del colegio, y filosofía, que es el amor a la sabiduría, pues también desaparece. En los niños y las personas en general no tenemos, se ha perdido esa inquietud, esa curiosidad por saber qué es el mundo, y se va adelante aprendiendo lo imprescindible para seguir. En el mismo niño o niña llega y se plantea que en el colegio ha salido tal tema y se preocupa de contestar las preguntas que esencialmente se le piden y para usted de contar. No ha tenido la inquietud de elaborar un tema más desarrollado y completar eso con lo que realmente le interesa y sabe. Tener un sentido creativo del conocimiento que tiene, porque todo conocimiento es siempre juntar lo nuevo, la nueva idea que se aprende con las ideas previas que se tienen en el interior, y se va construyendo su propia filosofía, su conocimiento y sus sentidos de su vida. O sea, vivimos en un momento fundamental en que la verdad no interesa como tal. Hay un pensamiento en que se dice que todo el mundo tiene su verdad, que la verdad es distinta, y como consecuencia de eso se mete con frecuencia gato por liebre. El sentido de decir, de debatir seriamente, de escucharse y de decir, incluso de terminar discrepando sabiamente, decir, no hemos llegado a un acuerdo, vamos a ver si el próximo. No, se sustituyen normalmente quienes no quieren entrar en el debate, que son alguna gente en especial, se acude al insulto, al desprecio del oponente, que no quiere entenderlo en ese diálogo, que es lo que diría don Antonio Machado: ni tu verdad ni la mía, vayamos juntos a buscarla. Desgraciadamente estamos en la antípoda de esa situación, y eso me preocupa muchísimo, porque el ciudadano se preocupa más del ruido que de lo que verdad importa, y los poderes se dedican precisamente a crear ruido en vez de a crear verdad, en vez de crear valores. Y en esa estamos, y la sociedad en la que estamos me preocupa muchísimo. Hombre, la solución es siempre volver al principio, que la gente entendamos que la democracia es una aspiración, en la que se empieza por el tratar de entendernos con nuestros vecinos, ir rompiendo esa frialdad, en el sentido de que pasamos por la esquina, pasamos una persona y es como si pasara, fuera una mesa o un mueble. Entonces, recuperar un poco el sentido humanista, y a partir de ahí construiremos de verdad una democracia, porque la democracia necesita demócratas, y demócrata no es ningún título, es siempre una persona que se siente persona, que escucha y que es responsable de sus propios actos, y que eso. Y entonces lo decía don Antonio, por muchos valores que puedan adornar al hombre, decía entonces, ahora diríamos la persona, ninguna superior a la de ser hombre. Sí, lo humano, llegáramos a ser ciudadanos, porque ciudadanos sí quiere decir también personas responsables de su ciudad, de su sociedad, pues entonces, pero no, aquí estamos con el escapismo, y entonces dejar ese escapismo, buscar la verdad y darnos cuenta de que si no hay valores, todo lo que vivimos es pan para hoy, hambre para mañana, y tendríamos que pensar un poco
que sí, que yo acepto que hay que vivir la vida y que hay que vivir el presente, pero hay que vivir el presente sin agostar, sin impedir, sin proponer vías de salida para el futuro que es el de nuestros hijos, de nuestros nietos.